Cajón Desastre. Un podcast para responder a todas las preguntas que se le ocurren a Eros, a Andrea y a Sonia. Estamos en Cajón Desastre y hoy ¿os notáis cansados? Un poco, Sí, bastante. Sí, bastante. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los bostezos, de por qué son, por qué bostezamos y por qué el bostezo es contagioso. Entonces, un poco vamos a empezar por hablar un poco de dónde proviene un poco el bostezo. Las primeras personas que lo investigaron fueron en 1986 un científico llamado Robert Provine que decía que el bostezo puede tener es un fenómeno de los más dudosos que tiene el comportamiento humano. Y hoy, más de 3 décadas o 4 después, es posible que siga siendo así. Entonces, hoy vamos a vamos a intentar responder a la pregunta centenaria de por qué bostezamos. Sí, la verdad es que es un proceso muy curioso el del bostezo, porque sobre todo es algo que es inevitable. O sea, muchas veces, seguro que os pasa a vosotros, y a nosotros nos pasa continuamente, sobre todo en clase, no se trae ese impulso de bostezar en un momento que no es acertado. Intentas como poner muecas raras para Evitarlo. Sí, para evitarlo. ¿Y cuál es el problema? Que el bostezo, en algunos estudios, es completamente inevitable. Imaginaos, si a mí me entran ganas de bostezar ahora y Sonia o Andrea abren la boca que flipas, bostezo fijo. Fijísimo. Eso es una cabronada. Pero sí, es un proceso curioso. Lo que pasa es que, claro, esto al final, que sea inevitable, explicar por qué pasa, ¿no? Pues en ese caso hay muchas explicaciones en todo el tiempo que llevan investigando el bostezo y la mayoría de los científicos entienden que tiene que ser, como es un fenómeno que ha estado ahí siempre y que es tan habitual, la mayoría de los científicos piensan que tiene que tener alguna ventaja evolutiva, es decir, que tiene que tener una función útil. Y se han planteado como muchas hipótesis al respecto. Entre ellas, por ejemplo, está la de la función comunicativa, que al final busca un poco comunicar a las personas de alrededor si yo tengo sueño, si estoy aburrida o si estoy estresada. Entonces, cuando yo bostezo, quizá Andrea me pregunte si estoy aburrida en clase, o Eros me pregunte si tengo sueño, o yo me pueda dar cuenta de que en el entorno en el que estoy, pues quizá estoy un poco más estresada de lo normal. Y esto viene un poco por el tema de que el bostezo se entiende como una habilidad empática. Entonces, dentro de esta teoría, se entiende que el bostezo es, sobre todo si es contagioso, es positivo porque refuerza esa capacidad social de la persona. Que, por ejemplo, hay determinados trastornos que les cuesta bostezar y entonces digamos que si tú bostezas es que tienes habilidades empáticas y emocionales, entonces es positivo y no deberías evitarlo. Claro, yo he encontrado que hay científicos que dicen que mientras más que a la persona que bosteza, más se te pega, porque es como una forma de solidarizarse con las personas y yo experimento una sensación que suele estar relacionada con el estrés, la ansiedad o el aburrimiento o la fatiga. Que mientras más lazos fuertes tengas con esa persona, más se te puede pegar el bostezo. Claro, esto para mí es de lo más curioso, porque al final indica que, por ejemplo, si bosteza mi padre, a mí se me va a pegar enseguida. Es como el bostezo, además de ese elemento comunicativo, es eso que decías de la empatía, pero eso está gracioso, ¿no? O sea, piensa, bosteza a alguien random por la calle y de repente tú no lo conoces de nada
y bosteza rápido, o sea, no rápido, pero con cierto margen de tiempo, es como hay un lazo. Es heavy. O sea, es difícil de pensar y hasta resulta gracioso, ¿no? Y ese poder comunicativo, o sea, no sé, a mí es lo que me fascina del bostezo, sobre todo ese contagio, porque es como muy bonito y a la vez como muy cómico. Porque Es decir, sí, yo creo que está también relacionado como nos relacionamos a los seres humanos, ¿no? Como que siempre intentamos como imitar al resto de, yo qué sé, de nuestra sociedad, pues en plan, gente de nuestra edad que hace, estudia una carrera universitaria, pues a lo mejor tú no quieres y acabas imitando ese comportamiento porque vivimos en esta sociedad, ¿sabes? Sí. Como que creo que va muy ligado a nuestra manera de vivir, ¿sabes? somos unos copiones. Sí. El ser humano es un copión y se demuestra en el bostezo. Es que al final es eso, en plan de que como que tenemos unas neuronas espejo y al final como que tiene algo sí que tiene de comunicación, que no esté como súper contrastado y súper... Porque al final hay muchos datos experimentales, o sea, no hay muchos datos experimentales sobre la función comunicativa, pero sí que tiene algo de cierto que tú vayas por la calle y intentes como conectar con una persona que desconoces y que él bostece y tú al poco bosteces, es como... Por lo menos lo has mirado para que eso se produzca. Y hasta hablar de bostezos implica bostezar. O ver- Aquí el ejemplo. Sí. Aquí estoy. O ver imágenes también. Sí. Wow. O sea, es que también ver imágenes, lo ves en la tele, te jode una tarde entera. O sea, imaginaos que hubiese un juego solo de bostezar. En plan, ir bostezando por la calle. Un juego. De repente, o una mecánica, un videojuego. Venga, voy a bostezar. Y todos los personajes bostezando. Es que sería histórico. Literalmente estarías, si hicieras un ejercicio por la calle de ponerte a bostezar totalmente random, seguramente harías a mucha gente bostezar, la verdad. Es que sería muy gracioso, ¿eh? O sea, es que ahora me lo estoy planteando y sería la hostia. En plan, voy a bajar a la calle, en plan, como si grabara un videoblog. ¿Sabes? Hoy estamos aquí grabando en la calle y ponerte a bostezar. Pero Sí. también es curioso, porque también hay en muchas culturas, y sobre todo igual en la generación anterior a la nuestra, o incluso 2 generaciones anteriores, como que se implica como... es como de mala educación. Y es curioso porque eso, parece comunicar un mensaje, pero es como, no, te lo tienes que... Si bostezas no puedes bostezar así directamente. Sí, tienes que Claro, tapar Tienes la que boca. taparte y así. Como falta de respeto. Entonces al final, según esta teoría, si nos evitamos el bostezo, al final estamos dificultando la comunicación. Es raro. O sea, es decir, lo que normalmente asociamos como un elemento de buena conducta sería taparse la boca, tal. Es como estamos interrumpiendo, que no es tranquilo, que quiero decir algo. Estamos interrumpiendo el mensaje, no, Claro. no está llegando. O sea, Como la wifi. Dicen que es por aburrimiento, por cansancio, pero yo he visto que incluso los bebés que aún se están gestando no saben lo que es el aburrimiento y también bostezan. Que también es como que va más allá del cansancio y el aburrimiento. o sea, Y que podemos hacerlo unas 15 veces al día. fácil, no, y 30 y 40. O sea, Sí, y al final como que también es curioso, pero duran como 6 segundos. Sí. O sea, lo poco que duran y lo frecuente que es como en la rutina de una persona bostezar o ver a alguien bostezando. es imposible evitarlo. Es que, o sea, es una cosa, estamos hablando de bostezos y yo creo que las 15 del día de hoy Ya has cumplido. las he cumplido, vamos. Seguro. Y también hablando un poco del tema de la somnolencia, también hay como una teoría que es sobre que el bostezo tiene esa función con el sueño y un poco dice que como que si tú estás cansado, en el momento en el que bostezas, el bostezo te vuelve a activar.
Porque cuando estás muy cansado, como tus niveles de alerta están bajos. Entonces, en el momento en el que estás bostezando, estás como haciendo que te despiertes hasta cierto punto. Y muchos estudios han demostrado eso, que nos sentimos después de bostezar como más despiertos que antes. Bueno, yo en los estudios ahí no les voy a dar la razón, porque hay días que yo, madre mía, bostezo 100 veces y sigo sobado. Pero sí que es verdad que el cerebro tiene muchas veces esa capacidad de mandarnos alertas y señales, ¿no? Aunque no venga, o sea, en este caso el bostezo pues hace que nos aumenten los niveles de alerta. El cerebro te puede mandar señales de hasta cuando estás durmiendo y tú no te das cuenta, darte como un susto, una caída, algo en tu cabeza, en tus sueños, para hacerte respirar, ¿no? Al final, el cuerpo humano yo creo que es la máquina más perfecta que existe, aunque depende de lo mal que te encuentres. Pues mis rodillas no son perfectas, pero sí que en esos sentidos es increíblemente fascinante, ¿no? Al final hay muchas cosas del cuerpo humano que son dignas de estar en cajón desastre. Sí. Pero bueno, también hay que hacer un pequeño matiz, porque sí que es cierto que en el momento en el que tú has bostezado, como que te has despertado un poquito, pero eso no quita que la somnolencia como que continúe después de bostezar. Entonces, sí que es cierto que también hay esa teoría de que, digamos, que te despierta, y es como que el bostezo tiene incluso tiene otra vertiente, que es cuando estás, digamos, despierto y te estás quedando dormido, como que el cerebro lo percibe e intenta despertarte por lo menos por un periodo corto. Y luego también muchos estudios refrendan el efecto sedante, es decir, que nos ayuda a dormir. Es decir, el hecho de que tú, antes de dormir, hayas bostezado varias veces, como que le está dando a entender a tu cerebro que es hora de ir para cama. Te tienes que acostar. Ya. Y se agradece mucho, de hecho. Cuando te llegan así 4 o 5 bostezos, cae redondo en un momento. Yo creo que sí. Que sabemos, en plan, yo creo que relativamente sabemos muy poco del bostezo, porque es como, si es por aburrimiento y por sueño, porque a lo mejor un bebé que se está gestando lo hace, porque lo imitamos, como que yo creo que como que hay muchas respuestas en la mesa, pero como que no se sabe con certeza nada, ¿sabes? Como un poco así al aire, ¿sabes? Creo que es como algo que tenemos tan asociado a que es un mecanismo natural de eso, ponerse en alerta, me estoy quedando frito, que a lo mejor esos estudios van más a cómo se hace y no el por qué o qué pasa en el cuerpo para que nosotros bostecemos, ¿no? Y creo que naturalmente tal y como va la ciencia, se va a seguir estudiando sobre esto, y habrá que ver a dónde, ¿no? A dónde vamos, quiénes somos, a dónde vivimos, ¿De dónde venimos? a dónde vamos, ¿no? A ver, es que claro, también como que muchas veces hay varias teorías, pero sí que no hay tantos, digamos, datos experimentales que prueben esas teorías, sino que normalmente pues van lanzando tal, pero también depende mucho pues de la persona, el contexto, y entonces el hecho de que no tengan como datos de todas las situaciones hace que en este momento pues aún siga siendo, aunque tengamos algunas tal y quizá tú hoy puedas entender el bostezo que has tenido, pues por ejemplo con la somnolencia, tú lo puedes tener con que estás cansado, Con que esté hablando de bostezos. o que literalmente acabas de leer bostezo en el ordenador y ya te ha generado. Entonces como que... Voy a poner un contador de bostezos en el vídeo. En plan, todos los bostezos que haya va a haber aquí un numerín. Seguramente lo estáis viendo. 1, 2, 3. Y luego es que realmente hay muchísimas teorías. Luego también está el rollo de la función respiratoria, que de hecho
esta idea es de hace muchísimos siglos. De hecho, Hipócrates en el siglo IV a.C., que eso es hace una burrada de años, de siglos incluso, decía... 25 siglos. Wow. Decía que bostezar eliminaba el aire malo de los pulmones y que aumentaba la circulación del oxígeno. Pero ya en esa época, A ver, puede ser. que no sabían ni qué era el dióxido de carbono. Yo a los griegos a tope con ellos. Sí, fue muy inteligente. A tope con ellos. Pero lo que está claro es que al final el bostezo es digno de estar en el cajón desastre. Sí. No hay más. Es un proceso tan curioso que debemos tenerlo, ¿no? Y bueno, ver todos estos estudios, la verdad, te hacen ver que no solo es curioso, sino que puede llegar a ser una forma de empatía, de mostrar cariño y de comunicarse. Y reflejar por lo que cómo vivimos nosotros, en plan nuestra sociedad como humanos, pero también hay animales que lo hacen, que lo he encontrado, y me pone que los peces, las tortugas, los cocodrilos, las aves y las serpientes también bostezan. ¿Nunca habéis visto un pelícano bostezar? No, Es increíble. Ponemos un vídeo por aquí. Es absolutamente increíble. Bostezan y casi se meten la cabeza dentro de la boca. Es una animalada. y la jirafa es el único vertebrado que no lo hace. Curioso. Pues sería el bostezo más alto del mundo. Bueno, claro. Claro, el bostezo más alto del mundo. Si un tío llega al Everest y tiene sueñín, se pega una bostezada, sería hasta gracioso, ¿no? Y decir, bostezo más alto del mundo. Reto Bueno, y Guinness. también puede ser un indicador de que igual le está faltando el aire y... Sí. Porque Y lo claro, vas a pichar, ¿no? También. claro, es que O- tiene o muchas un- funciones. O un, no sé, un astronauta, de repente. ¿Qué pasaría con un bostezo en el espacio? Curioso. Habría Elon Musk llámanos y bostezamos en el espacio. Bueno, yo creo que para concluir ya hemos hablado como de bastantes teorías y hay muchísimas más. Pero yo creo que para que los que nos escuchan se hagan una idea, pues eso, recapitulamos un poco lo que hemos hablado Sí. ahora para ya cerrar un poco. Sí, al final, en resumen, el bostezo es un proceso inevitable, Contagioso. muy contagioso y comunicativo. Porque al final, el bostezo lo que hace es comunicar lo que a nosotros nos pasa, que puede ser el sueño, el aburrimiento, que estamos y bostezamos. O fijarnos en cualquiera y hacerlo. Sí, o hasta leer bostezo, que es lo que me ha pasado a mí O durante oír todo la el palabra. Así que Entonces, pues nada, si tenéis más dudas, hay muchísimas más funciones y si alguien tiene curiosidad, pues las dejaremos en nuestra cuenta de Instagram o en TikTok. Y nada, espero que hayáis aprendido y nada, ya está siendo hora de cerrar, que ya hemos visto Sí. que estamos muy cansados y por hoy nada. cerramos el El cajón cajón. desastre.